Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tengo un vídeo súper especial para ustedes, un tema que sé que a muchos les va a interesar. Vamos a sumergirnos en la vida de un actor que todos amamos, el guapísimo Can Yaman, y vamos a hablar de una revelación muy impactante que hizo, algo que toca muy de cerca su vida personal. Así es, hoy vamos a hablar de cómo Demet Özdemir, su compañera en la exitosa serie Erkenzikuş, podría haberle salvado de un problema muy serio, el alcohol. Prepárense porque esta historia es bastante fuerte, con detalles que quizás no conocían. Y antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Hago vídeos sobre sus actores favoritos, chismes del mundo del espectáculo y mucho más. Suscríbanse ahora mismo. Can Yaman, un nombre que resuena en los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Con su carisma, su talento y esa mirada que derrite a cualquiera, se ha convertido en uno de los actores turcos más famosos y exitosos a nivel internacional. Hemos seguido su carrera, hemos reído y llorado con sus personajes, y hemos admirado su dedicación y profesionalismo. Pero detrás de esa imagen perfecta, hay una historia, una vida que, como la de todos, ha tenido sus altibajos, sus desafíos y sus momentos oscuros. El camino hacia el estrellato nunca es fácil. Para Can, como para muchos otros, el éxito llegó de golpe, con la serie Erkenzikuş, conocida en español como Pájaro Soñador. La serie fue un boom, un éxito rotundo que lo catapultó a la fama mundial. Y con la fama, llegan las presiones, las exigencias, las críticas, las giras, los eventos. Todo esto sumado a la exposición constante puede ser abrumador. Es fácil perderse en el torbellino, es fácil caer en patrones destructivos para lidiar con toda esa presión. Y es aquí donde entramos en el tema central de nuestro vídeo. Según algunas fuentes cercanas a Can, y rumores que han circulado durante mucho tiempo, el actor podría haber tenido problemas con el alcohol en un momento dado de su vida. No hay confirmación oficial de esto, pero los rumores son persistentes y, al parecer, respaldados por ciertos comportamientos y declaraciones indirectas. La industria del entretenimiento es conocida por sus fiestas, sus excesos, y la tentación de recurrir a las sustancias para lidiar con el estrés, la soledad o la presión de la fama es real. Imaginen el escenario, un actor joven en la cima del éxito con una agenda llena de compromisos, rodeado de gente constantemente, pero quizás sintiéndose solo en el fondo. La presión de mantener la imagen perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans, de ser siempre el mejor. Es una presión que puede romper a cualquiera. Y el alcohol, en este contexto, podría haber sido una forma de escapar, un anestésico temporal para lidiar con todo eso. La fama, en muchos sentidos, es un animal salvaje. Te devora si no estás preparado. Te exige, te consume, te transforma. Y Can, al igual que muchos otros que han experimentado un éxito repentino y arrollador, tuvo que enfrentarse a esta bestia. La soledad, a pesar de estar rodeado de gente, es una de las trampas más insidiosas. Las largas horas de rodaje, los viajes constantes, la distancia de la familia y los amigos, todo esto puede llevar a un aislamiento profundo, a una sensación de vacío que es difícil de llenar. La presión de la industria, por otro lado, es implacable. La imagen es todo. La perfección es la norma. Y cualquier fallo, cualquier debilidad, puede ser amplificada y criticada sin piedad. Los medios de comunicación, las redes sociales, los fans, todos observan, juzgan y esperan. Es una jaula de oro, una prisión lujosa que puede ser tan asfixiante como cualquier otra. Y luego están las tentaciones. Las fiestas, el glamour, el acceso ilimitado a todo tipo de placeres. El alcohol, en este contexto, se convierte en un compañero fácil, en una forma de relajar la tensión, de olvidarse de los problemas, de sentirse normal por un rato. Es un escape, pero un escape peligroso, una vía que puede llevar a la autodestrucción. En este contexto, la figura de Demet Özdemir cobra una importancia crucial. Demet, su compañera en Erkenzikuş, no solo fue su coprotagonista, sino también una amiga muy cercana. La química entre ellos en la pantalla era innegable y fuera de la pantalla, la amistad también era muy fuerte. Se apoyaron mutuamente durante el rodaje, compartieron risas, momentos de alegría y seguramente también momentos difíciles. La relación entre Can y Demet en la época de Erkenzikuş fue algo especial.
La conexión que tenían se podía sentir, la camaradería, la complicidad. Eran dos jóvenes actores compartiendo el éxito, enfrentándose a los desafíos juntos. Se convirtieron en un equipo, en un apoyo mutuo en medio de la vorágine. Según los rumores y las especulaciones. Demet se dio cuenta de que algo no estaba bien. Se percató de ciertos cambios en el comportamiento de Khan, de actitudes que podrían indicar un problema. Y en lugar de alejarse o ignorar la situación, Demet, con toda la sensibilidad y empatía que la caracteriza, decidió tenderle una mano. Es importante recordar que no hay pruebas concretas que confirmen que Khan haya tenido problemas con el alcohol, pero la persistencia de los rumores, sumada a ciertos indicios, hacen que la historia sea plausible. La industria del entretenimiento es un caldo de cultivo para los problemas de adicción, y es lamentablemente común que las estrellas, especialmente las más jóvenes, caigan en las garras de las sustancias para lidiar con la presión, la soledad y la ansiedad. La historia no es clara en cuanto a los detalles específicos, pero se dice que Demet, de manera sutil y discreta, intentó hablar con Khan, apoyarlo, hacerlo ver la importancia de cuidar su salud, tanto física como mental. Le ofreció su amistad, su compañía y, lo más importante, un espacio seguro para hablar sin juicios. Se dice que le aconsejó buscar ayuda profesional, que lo animó a tomarse un tiempo para sí mismo, a enfocarse en su bienestar. Imaginemos la escena. Demet, preocupada, acercándose a Khan. Tal vez en el set, después de un día largo de rodaje. Tal vez en un momento de descanso, lejos de las cámaras y los reflectores. Con palabras suaves, con gestos de cariño, preguntando, ¿estás bien, Khan? ¿Hay algo que te preocupa? O tal vez simplemente ofreciendo su compañía, su oído atento, su hombro para llorar. La amistad en momentos como esos es un tesoro invaluable. Una persona que te escucha sin juzgar, que te acepta tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. Una persona que te recuerda que no estás solo. Es importante aclarar, una vez más, que no hay pruebas contundentes de que Demet haya intervenido directamente para salvar a Khan del alcohol. Sin embargo, la cercanía y el apoyo de una amiga como Demet, en un momento de vulnerabilidad, pudieron haber sido cruciales para que Khan tomara conciencia de la situación y decidiera cambiar el rumbo. La intervención de un amigo en casos como este puede ser decisiva. La ayuda de una persona de confianza, que te conoce bien, que te quiere y que se preocupa por tu bienestar, puede ser el empujón que necesitas para buscar ayuda profesional, para admitir que tienes un problema y para empezar a cambiar. Es posible que Demet, de alguna manera, se haya convertido en un ancla para Khan, en una persona que lo ayudó a mantenerse a flote en medio de la tormenta. La presencia de alguien que te conoce, que te quiere y que te impulsa a buscar ayuda, puede hacer una gran diferencia. La amistad, en su forma más pura, es un faro en la oscuridad. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos muestra la importancia de la amistad, la empatía y el apoyo en momentos difíciles. Nos recuerda que detrás de las estrellas de cine y televisión, hay seres humanos con sus propios problemas y desafíos. Y nos enseña que a veces, la ayuda de un amigo puede ser fundamental para superar obstáculos y salir adelante. El proceso de superar una adicción es largo y difícil. Requiere voluntad, determinación, y sobre todo, ayuda profesional. Es un camino lleno de altibajos, de recaídas y de momentos de desesperación. Pero con el apoyo adecuado, es posible salir adelante y recuperar el control de tu vida. Khan afortunadamente ha logrado mantener una carrera exitosa. Ha seguido trabajando en proyectos importantes, ha participado en producciones internacionales y ha demostrado su talento y profesionalismo en cada uno de ellos. Ha mostrado una imagen de fortaleza y resiliencia, y ha sabido lidiar con la fama de manera admirable. Esto no significa que haya sido fácil, pero es evidente que ha logrado salir adelante y mantener una vida personal y profesional equilibrada. La trayectoria de Khan desde Erkencikus hasta sus proyectos actuales es una prueba de su perseverancia y su capacidad de adaptación. Ha sabido reinventarse, explorar nuevos horizontes y enfrentarse a nuevos desafíos. Ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Y lo más importante, ha mantenido una actitud positiva y una conexión genuina con sus fans. Es muy probable que Khan haya aprendido a gestionar el estrés y la presión de manera saludable, y que haya encontrado las herramientas necesarias para cuidar su bienestar emocional. Y aunque no sepamos a ciencia cierta el papel que Demet jugó en todo esto, podemos inferir que su apoyo y su amistad fueron fundamentales. El hecho de que Khan haya logrado mantener una vida equilibrada,
a pesar de las presiones de la fama, sugiere que ha sabido rodearse de un entorno de apoyo y que ha tomado decisiones inteligentes para cuidar su salud mental y física. La terapia, el ejercicio, la meditación, la conexión con la naturaleza, todo esto puede ser fundamental para mantener la estabilidad emocional y superar los desafíos. Lo importante es entender que la historia que les estoy contando hoy es producto de rumores, de especulaciones y de algunas fuentes cercanas al entorno de Khan. No es una información verificada al 100%, pero me pareció relevante compartirla con ustedes, porque refleja una realidad que muchos artistas viven, y porque nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de la amistad, la empatía y la búsqueda de ayuda. Es crucial recordar que la adicción es una enfermedad. No es un defecto moral, ni una debilidad de carácter. Es una condición que requiere tratamiento y apoyo. Y la estigmatización de las personas que sufren de adicción es uno de los mayores obstáculos para la recuperación. Y es precisamente por eso que me gusta hablar de estas cosas en mi canal. Porque quiero que vean a sus ídolos como seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Quiero que sepan que no están solos, y que siempre es importante buscar ayuda cuando la necesitan. Quiero también destacar la importancia de la privacidad. Aunque amamos a nuestros actores y nos interesa su vida, es fundamental respetar su intimidad y no juzgar sus decisiones. Cada persona tiene su propia historia, y debemos ser cuidadosos con lo que decimos y la forma en que lo decimos. La vida de un famoso, en muchos aspectos, es una vida pública. Pero también tiene una parte privada, una parte que merece ser protegida. Y es responsabilidad de todos, tanto de los medios de comunicación como de los fans, respetar esa privacidad y no invadir la intimidad de las personas. Entonces, ¿qué les parece esta historia? ¿Sabían algo de esto? ¿Qué opinan sobre la relación entre Khan y Demet? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan en la sección de comentarios aquí abajo. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, independientemente de los rumores sobre su vida personal, sigue siendo un tema de interés para muchos. La química que tenían en la pantalla, la cercanía que demostraban fuera de ella, todo esto ha generado especulaciones y ha alimentado la curiosidad de los fans. La conexión que tenían en Erkenci fue algo mágico. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban mutuamente. Eran dos estrellas en ascenso, unidos por el éxito y por una amistad que parecía trascender la pantalla. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que siempre es importante ser amables, comprensivos y apoyar a nuestros seres queridos, y a nosotros mismos, en los momentos difíciles. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que la fama, aunque puede ser maravillosa, también tiene sus sombras. Y que la amistad, el apoyo y la búsqueda de ayuda pueden ser las herramientas más valiosas para superar los desafíos y salir adelante. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por acompañarme una vez más en mi canal. Y como siempre, no olviden dejar un like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y recuerden, los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Es importante recordar que independientemente de los rumores y las especulaciones, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han demostrado ser profesionales y talentosos en su trabajo. Han logrado construir carreras exitosas y han ganado el cariño de millones de personas alrededor del mundo. Debemos respetar su privacidad y al mismo tiempo reconocer su esfuerzo y dedicación. La amistad en el mundo del espectáculo es un tesoro. En un entorno donde la competencia es feroz y la exposición es constante, tener amigos que te apoyen, que te escuchen y que te animen es fundamental para la supervivencia. Es posible que la amistad entre Can y Demet haya sido, en un momento dado, un salvavidas. Una mano tendida en medio de la tormenta. Un refugio seguro en un mundo lleno de presiones y exigencias. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de la fragilidad humana, incluso en medio del éxito y la fama. Es un llamado a la empatía, a la comprensión y al apoyo mutuo. Es un recordatorio de que todos, independientemente de nuestra posición en la vida, necesitamos amigos, necesitamos amor y necesitamos ayuda en los momentos difíciles.
Y es finalmente una historia de esperanza. Una historia que nos muestra que es posible superar los obstáculos, que es posible cambiar el rumbo y que es posible vivir una vida plena y feliz, incluso después de haber enfrentado grandes desafíos. La vida es un viaje y en ese viaje, la amistad y el apoyo son los compañeros más valiosos.